En los últimos domingos hemos estado iniciando una nueva serie de sermones, como algunos de ustedes saben, y espero que muchos de ustedes lo sepan ya. Hemos estado trabajando afirmaciones que Jesús ha hecho acerca de quién es Él. Y decimos que esto es importante porque a veces tendemos a juzgar a las personas de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo a lo que alguien nos dijo acerca de alguien más. Pero domingos atrás tomamos el compromiso de decir: Señor, no quiero juzgarte, no quiero hacer un preconcepto, un prejuicio de quién eres, por las experiencias que quizás he tenido en el pasado, por lo que otros me han dicho. Señor, quiero realmente conocerte de acuerdo a lo que tú dices de quién eres tú mismo. Y ese ha sido nuestro compromiso a lo largo de esta serie de sermones que hemos estado trabajando. Y si ustedes bien recuerdan, empezamos trabajando con una afirmación de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, donde Jesús declara que Él es el pan de vida. Muy bien. Y estuvimos viendo un poquito qué significaba eso y cómo el Señor da a descubrir su identidad, quién es Él a través de esa metáfora. Digo metáfora porque Jesús no es pan, ¿verdad? Es una metáfora, una forma de explicarlo. Y avanzamos, eso estuvo en el capítulo 6 de Juan, y avanzamos al capítulo 8, donde encontramos a un Jesús que dice: yo soy la luz del mundo. El que está conmigo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vimos en el capítulo 8 que la afirmación que Jesús hace, la hace en medio de una gran fiesta que tenían los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Y vimos un poquito qué significaba eso, y nos acordamos que en el templo se encendían estas 4 luces en el patio de las mujeres, y esas luces brillaban por 7 días ininterrumpidamente, de día y de noche. En ese contexto es que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y qué curioso es que esto ocurre en el capítulo 8, y en el capítulo 9 Jesús va a sanar a un ciego que justamente no ve. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y le da vista a un ciego. Capítulo 8 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Capítulo 9 del Evangelio de Juan le da vista a un ciego y empieza a tener problemas con el liderazgo de Israel, con los fariseos que no le creen, a ver si estaba ciego o no estaba ciego. Y llegamos al capítulo 10. Llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a encontrar otra afirmación que Jesús hace de sí mismo, donde Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. Capítulo 8, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, en este contexto de la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 9 es como una transición con la historia del ciego que recibe la vista, justamente por estar en contacto con Jesús, que es la luz del mundo. Pero en ese capítulo vemos que los líderes religiosos de Israel se oponen a Cristo. Y llegamos al capítulo 10, donde Jesús va a decir: los líderes de Israel no son los verdaderos pastores de Israel. Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. Y algunos estudiosos piensan que este capítulo se desarrolla en otra fiesta que tenían los judíos, que se llama Hanukkah. No sé si lo habrán escuchado ustedes quizás con algún amigo que es de la tradición judía, o la fiesta de la dedicación. Y en esta fiesta de Hanukkah, de la dedicación, lo que hacían los judíos era recordar cómo en la era de los macabeos, Judas Macabeo había liderado una revolución para liberar a Israel de la opresión del imperio seleucida, que eran los griegos, uno de los imperios herederos de Alejandro Magno, que gobernaba la parte de Siria. Y lo que se conmemoraba en esa fiesta era que el templo que había sido utilizado por los griegos, por los seleucidas, en particular Antíoco Epífanes, que lo había desacrado al templo, lo que se conmemoraba en Hanukkah era que los judíos, de la mano de Dios, habían podido recuperar el templo y habían hecho una fiesta de dedicación del templo. Por eso se llama fiesta de la dedicación también. Y una fiesta que también tenía algunas luces, pero uno de los puntos importantes de esa fiesta, Hanukkah, era que en las sinagogas
que estaban alrededor, y algunas de las lecturas que el pueblo de Israel incluía eran las críticas que Dios le hacía al liderazgo de Israel por ser malos líderes, por ser malos pastores. Entonces se leía porciones como Ezequiel en el capítulo 34, que se las vamos a estar viendo en esta mañana. El punto es que justamente el templo, el segundo templo que se había construido en Jerusalén, había sido desacrado. ¿Por qué? Porque justamente este imperio seleucida había sobornado y había comprado un poco a los líderes de Israel. De tal manera que estos líderes se habían olvidado de la ley de Dios y habían sucumbido ante el poder, ante la fuerza de este imperio. Y justamente en la fiesta de la dedicación se celebraba que un remanente fiel, que en este caso sería Judas Macabeo y todo este movimiento, habían recuperado el templo y se leían estos pasajes, que eran pasajes de exhortación al liderazgo de Israel para decirles, tengan cuidado, porque han guiado mal al pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto es que Jesús va a decir, yo soy el buen pastor. Fíjense que no dice yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Para demostrarles que, aunque el liderazgo de Israel estaba fallando, Él era el enviado de Dios que verdaderamente iba a guiar al pueblo de Dios hacia un remanso del alma. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que cada vez que descubramos quién es Jesús, entendamos cuál era el contexto, ¿no? No es que esto ocurrió en un laboratorio, ahí alguien se le ocurrió y lo puso, sino que tiene un contexto, tiene una historia. Y creo que es importante que nosotros la sepamos para comprender de manera más acabada cuál es la significación de lo que Jesús quiere decir. Por eso les invito a que me acompañen. Vamos a iniciar la lectura de esta mañana en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Y hoy voy a leer de la Reina Valera, porque si no, dicen, el pastor está leyendo mucho de la NTV. Bueno, está bien, leo de la Reina Valera hoy. Y vamos a leer del versículo 1. Dice la palabra de Dios, de cierto les digo, está hablando Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Del versículo 1 al 5 vamos a ver que Jesús les da una alegoría, les da una parábola de quién es Él mismo y también hace una contraposición con quién es Él como el enviado de Dios, como el buen pastor, en contraposición con el liderazgo de Israel. Y del versículo 7 al versículo 18, lo que vamos a tener es la explicación que Jesús hace de esta parábola que ha dado. Y es donde quiero que estemos prestando atención en esta mañana para lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, en primer lugar, Jesús es el único pastor que nos da seguridad, provisión y vida. En otras palabras, Jesús es el único líder, la única persona quien es digna de nuestra confianza y que nos puede dar lo que nosotros buscamos. Veamos juntos la palabra de Dios en el versículo 7 del Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Volvió pues Jesús a decirle, ahora les va a explicar, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y dará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Jesús está haciendo una distinción frente a quién es Él y quiénes son estos líderes que están guiando al pueblo de Israel. Y Jesús lo que está haciendo en esta oportunidad es citando algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Ezequiel en el capítulo 34. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que Él es la puerta, Él es el buen pastor, pero los que se saltan al rebaño donde están las ovejas son ladrones y salteadores. Y se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que son el liderazgo de Israel. ¿Por qué es que Jesús hace esto? Por muchas razones. Déjenme que les explique un poquito algunos conceptos que tenemos que tener nosotros que vivimos en una ciudad como Chicago y que a una ovejita la vemos nada más que en la televisión. El pastor y las personas que se dedicaban al pastoreo de las ovejas venían a ser como el núcleo de la sociedad hebrea de esa época. Era una tarea muy común, pero muy común. Era gente que no era educada, que no tenía educación, ni eran comerciantes, ni tenían dinero, pero era gente muy trabajadora y laboriosa. Y en Jerusalén y en la zona de la Palestina de Jesús había mucho desierto. Entonces había que apacentar esas ovejas. Imagínense que en el desierto no crece nada. Entonces el pastor tenía que ser muy sabio a ver dónde llegaban las ovejitas para encontrar el pasto, para que puedan comer y nutrirse esas ovejas. Pero también tenía que tener cuidado porque en esos desiertos a veces llovía con mucha intensidad y se generaban vados, se generaban como una avalancha de agua que barría la zona. Entonces el pastor también tenía que saber por dónde ir y por dónde no ir. Imagínense en el desierto, como no llovía casi siempre, el lecho donde corría el agua se borraba. Entonces de repente venía la lluvia y cuando la lluvia viene, el agua encuentra el curso del río, ¿verdad? Y se llevaba todo. O sea que el pastor tenía que ser muy inteligente a dónde iba. Y no solamente esto, sino que en las aldeas, generalmente los aldeanos construían como una especie de corral. Y en ese corral ponían todas las ovejas durante la noche. ¿Para qué? Para que el vecino no se la coma. No solamente por eso, sino también para que proteger las ovejitas de los depredadores que se las podían devorar durante la noche. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si no, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Se construía este corral y se dejaba una puerta nada más. Una puerta. Y a veces el mismo pastor se quedaba ahí en la puerta como una especie de yo soy la puerta, para controlar quién entra y quién sale. Es tanto la dedicación que tenían los pastores de la época que las ovejas conocían la voz del pastor. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben que eso es cierto? Eso es cierto. Cuando Israel se hizo nación y tuvo un conflicto con Palestina, fueron algunos soldados israelíes a una villa palestina y por supuesto estaban cuidando a la población, pusieron todas las ovejitas en el mismo lugar. Entonces una mujer palestina que había perdido a su marido en el conflicto vino y le pidió al soldado israelita, déjenme que saque mis ovejas. Entonces, porque ya no tengo marido, ustedes lo mataron, ¿cómo voy a vivir? Y el soldado le dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Ya las pusimos todas juntas ahí en el corral. No se preocupe. La mujer fue, tomó una flauta, empezó a tocar la flauta y las ovejas que eran de ella, que reconocían la melodía, la empezaron a seguir. Y las otras se quedaron ahí. Y de hecho así era. Cada pastor tenía sus ovejas y las ovejas reconocían la voz del pastor. Así que estaban todas las ovejitas juntas de toda la aldea, pero cuando el pastor entraba y hablaba, ¿quiénes salían? ¿Todas las ovejas? No, salían únicamente sus ovejas. Por eso Jesús dice, yo las saco, las hago pastar y las vuelvo a hacer entrar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese era un poco el contexto en el que Jesús está diciendo estas palabras. ¿Y por qué les digo, hermanos, que en estos primeros versículos Jesús está declarando que es el único pastor que nos puede dar seguridad, provisión y vida? En primer lugar, si ustedes se fijan en el versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta.
Yo soy el pastor que está ahí en la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice la palabra? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En Ezequiel, en el capítulo 34, Dios le está diciendo a Israel que sus líderes han fracasado, que son malos pastores, porque no han sabido cuidar el rebaño, porque se han aprovechado del rebaño, porque se han aventajado de la gente, porque no han sabido curar al que estaba enfermo ni prestarle atención al necesitado. Pero el Señor en Ezequiel, en el capítulo 34, declara que Él es el pastor de Israel. Y también declara que Él iba a enviar a un representante del trono de David que iba a pastorear estas ovejas y les iba a dar vida. Por eso el lenguaje que Jesús utiliza aquí en estos versículos está haciendo referencia a esta verdad. De hecho, en el Antiguo Testamento, si vemos Génesis en el capítulo 49 o Salmos en el capítulo 23 o 80, vemos que Dios mismo aparece como un pastor y su pueblo como las ovejas. Por eso cuando Jesús está diciendo yo soy el buen pastor, lo que Jesús está diciendo es yo soy Dios. Porque Dios aparece manifestado de esta forma. A veces me dicen, pero Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno, lo está diciendo. Lo está diciendo porque se está arrogando a sí mismo una función que de acuerdo al Antiguo Testamento solo le correspondía a Dios. Ahora, fíjense que en el versículo 9, notemos también juntos, que el Señor dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este es un lenguaje muy común en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar, por ejemplo, el número en el capítulo 27, donde entrar y salir tienen que ver con tener seguridad. Cuando la ovejita salía del corral, se exponía, ¿verdad?, a que la atacaran los depredadores. Pero si volvía a entrar al corral, ¿qué significaba? Que le había ido bien, que nadie se lo había comido, si no, no volvía. Por eso cuando vemos en la palabra versículos como Jehová guardará tu entrada y tu salida, ¿a qué hacen referencia? A que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos cuida. Por eso el Señor está haciendo referencia y trayendo toda esta imagen del Antiguo Testamento. Fíjense que Jesús dice que incluso que Él es la puerta. Miren lo que dice el Salmo 118, en el versículo 19 y 20. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Miren el versículo 20. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. El Salmo 118 es importante porque es un salmo mesiánico que se cantaba en estas fiestas. Si seguimos versículos más adelante en ese salmo, vamos a ver que hay un versículo muy conocido que dice: la piedra angular que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo que Jesús está anunciando con estas declaraciones no es solamente que Él es Dios, ese personaje del Antiguo Testamento que se arrogaba las funciones de pastor, sino también que es el único que puede dar vida. Es el único por el cual yo puedo tener justicia o estar justificado delante de Dios. No hay otra forma. Porque Él es la puerta. En el corral de las ovejitas había una sola puerta. Y si Jesús está diciendo yo soy la puerta, pues entonces, ¿cómo hay otra forma de entrar al redil? ¿Cómo hay otra forma de entrar a la comunión con Dios si no es por Cristo? Bueno, me puedo saltar. Pero los que se saltan, ¿qué dice Jesús? Son ladrones y bandidos. Hermanos, cuando nosotros pensamos en Jesús, tenemos que pensar, en primer lugar, que Él es el Mesías prometido de Dios del Antiguo Testamento, que Él es Dios mismo y que es la única forma por la cual yo puedo entrar a tener vida eterna y una comunión con Dios. No hay otra forma. Él es la puerta. Él es el que nos saca y nos hace entrar y nos mantiene con seguridad. Y dice la palabra, los puedo sacar a las ovejitas, las hago entrar y les doy provisión de pasto, donde puedan pastar. O
sea que Jesús es un pastor que de verdaderamente nos da vida, nos da protección y nos da seguridad. En sus manos nuestras vidas están seguras. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Entender que Jesús es el único pastor que nos da seguridad, provisión y vida eterna. Bueno, esto es muy relevante. Yo no sé si usted está viendo las noticias, pero hay una caravana de personas que están migrando desde Centroamérica a los Estados Unidos. No sé si usted lo vio. Si no lo vio, no sé en qué mundo vive. Pero más de 7.000 personas están transitando a pie desde algunas regiones de Centroamérica en dirección a los Estados Unidos. Algunas de esas personas vienen huyendo. ¿De qué vienen huyendo? Escuchaba un testimonio el otro día. Vienen huyendo de que una persona tenía un negocio y vino un cartel de droga y le dijo: me tienes que pagar tanto por mes porque si no te matamos a tu hijo. La persona se negó, le mataron el hijo. Entonces, claro, escapan por su vida. Y pueden mirar el video muy interesante que hace el diario británico The Guardian. Otras personas huyen por la corrupción y otras por otras causas diferentes. Ahora el punto está, mis queridos hermanos, que los hombres hemos mostrado una y otra vez una incapacidad de poder guiar a otros hacia la vida. Imagínense los gobiernos de estos países que son narcoestados, que oprimen a su gente, donde no hay trabajo, donde no hay posibilidad de crecer. ¿Ustedes creen que están pastoreando bien a sus ovejas? No, si no, se estarían escapando de esos países. Si no, se escaparían de ahí. Cuando vemos ejemplos en la historia, se conmemoran 100 años de la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, la determinación de la culminación en 1918. Naciones mandando gente a morir a la guerra por cuestiones económicas. Y si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, personas que aniquilaron a su propio pueblo. Por eso cuando Jesús dice que cualquier persona que no sea Él solamente son ladrones y salteadores, ¿cuáles son el objetivo de estas personas? Robar, matar y destruir. Y aunque estas personas están huyendo y pensando que quizás en los Estados Unidos van a encontrar un mejor porvenir, acá en Estados Unidos también se van a encontrar con que el liderazgo de los hombres solamente roba, mata y hurta. Por eso, la única forma que nosotros tenemos de que nuestra alma esté segura es con Cristo Jesús. Saben que muchos buscan soluciones con videntes. Ay, tengo este problema, voy a ir a un vidente, a un curandero, a alguien que me diga el futuro. ¿Y qué hacen estas personas? Le sacan el dinero. ¿Ah? Un ladrón que se metía, no entraba por la puerta, que se metía al redil. ¿Para qué se metía al redil? Para robarse la oveja. ¿Le importaba la oveja? No. ¿Qué quería? Tomar ventaja de la oveja. Hay personas que van a los videntes a ver qué pasa con el futuro, que alguien me diga lo que va a pasar, y la gente ¿qué hace? Paga por eso. Y estás años pagando para que le digan el futuro. Y nunca pasa nada. Otras personas no están ahí, pero prenden la televisión y ven un montón de llamados evangelistas que le dan un evangelio de la prosperidad y le dicen a usted dele dinero a Dios y Dios le va a dar millones. Y le mandan una carta para que usted ponga un cheque por $500 o lo que sea, y así lo tienen. Que usted dé, que dé plata, que dé dinero, que dé dinero. ¿Y qué hacen al final? Se están aprovechando de usted. ¿Usted cree que a esas personas en la televisión les importa su vida? No, claro que no les importa. Lo que les importa a ellos es su dinero. Y ahí está la gente mirando a estos llamados evangelistas y mandándoles dinero. Y mandándoles dinero. A ver si algún día pueden tener un jet. Bueno, si usted le manda dinero, usted nunca va a tener nada, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Menos esta gente. Lo que Jesús está diciendo es que el hombre tiene la naturaleza torcida y hacia el mal, y lo único que vamos a hacer es dañar a otros.
la única persona a la que podemos ir es Cristo Jesús. Tenemos algunas personas que están todavía pensando, ¿qué va a pasar con las elecciones? Y ahora que este partido tiene mayoría en la Casa de Representantes, ¿qué va a pasar? Y yo me sigo preguntando a mí mismo, doy gracias a Dios que tengo a mi buen pastor. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en el gobierno, a ver quién ganó el partido, si esto, el otro. Yo sé que mi buen pastor me va a guiar por sendas de justicia. Pero si usted no tiene este buen pastor, usted va a estar de un líder en otro, y nunca va a encontrar lo que está buscando. Solo va a encontrar muerte y destrucción. Porque Cristo es la única persona a la cual le interesan nuestras vidas. Quizás tú no vas a un vidente, ni le das dinero a los televangelistas, ni te preocupa la política, pero quizás tú creíste en la universidad y pagaste una suma de dinero astronómica, te endeudaste, porque la universidad y la economía te prometieron que cuando te graduaras ibas a tener un grado y que con ese grado ibas a poder trabajar y tener un buen trabajo. ¿Y qué pasó? Te graduaste y no tienes ni un centavo. Y no solamente no tienes ni un centavo, ahora le debes 1.000.000 de centavos al banco. Y te estás preguntando, bueno, ¿y qué pasó? Y se aprovecharon de ti en algún sentido. Te vendieron una cosa y después nadie cumplió. Por eso, si tú dices, bueno, yo voy a estudiar y voy a hacer esto y de esta manera voy a poder tener seguridad y voy a tener provisión, no está mal que estudies, se estudia. Pero si eso se convierte en todo de tu vida, vas a terminar desilusionado. Para las señoritas, ¿están de novias? ¿Están pensando en ponerse de novia? Quiero estar con este muchacho, este joven. Ay, cuando lo veo, me olvido de todo. Pero resulta que ese joven lo único que hace contigo es tratarte mal, es menospreciarte. Y tú estás poniendo toda tu esperanza en esa relación. Ahora déjame decirte algo. De ahí no vas a sacar absolutamente nada más que dolor. Por eso en vez de buscar en las relaciones, en vez de buscar en el trabajo, o en la educación, o en el gobierno, o en los videntes, o en los televangelistas, busquemos a Cristo. Él es la puerta que nos conecta a la vida eterna. Él es el que nos saca y nos cuida y nos provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Sabemos que nuestras vidas están preciosas y cuidadas en sus manos. ¿Y por qué es que Cristo hace esto? Bueno, mis hermanos, es el punto 2 del sermón en esta mañana. Porque Jesús es el único pastor que nos conoce íntimamente y a quien le importamos. Es el único. Miremos juntos el versículo 11 del capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué da su vida por las ovejas? Versículo 12. Pero el asalariado, es decir, el empleado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque estaba hablando de Israel en ese momento. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, de acuerdo a lo que el texto nos dice, Jesús es el único pastor que nos conoce íntimamente y a quien le importamos. ¿Y por qué le importamos a Jesús? Porque le pertenecemos. Dice la palabra de Dios que en boca del apóstol Pablo, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 6, que aquellos que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, hemos sido comprados. Cuando usted compra algo, esa cosa a quién le pertenece. A usted.
Porque usted pagó un precio. Cristo pagó el precio de su preciosa sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados y con su sangre nos ha redimido. En la lectura y en el lenguaje de Apocalipsis, para nuestro Dios. Un solo linaje, pueblo, tierra y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Por eso es que le importamos, porque le pertenecemos a Él. Y nos da el ejemplo el Señor de, otra vez vuelvo a hacer una comparación entre el buen pastor, y esta vez no está hablando de un ladrón, como serían los fariseos o el liderazgo de Israel, sino ahora está haciendo una comparación no con alguien tan malo, sino con un empleado, un asalariado. En la época era común también que a veces se le pagara a alguien para cuidar las ovejas, pero no era el pastor. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía el lobo, se va corriendo. ¿Por qué? Porque me voy a dar mi vida porque me pagan un salario todos los meses. Imagínense que entre un oso a su oficina y se quiere comer su computadora. Pues que se la coma, ¿verdad? La computadora. Que se lo quiere comer a su compañero. Que se lo coma, Está orando todo el Señor por fin me escuchó. Que se lo coma nomás. Yo salgo corriendo. ¿Y por qué? Y porque eso no es mío. A mí me pagan un salario por hacer una tarea, un trabajo. Pero me voy. Yo termino eso y me voy. Lo que Jesús está diciendo, a mí me importa, porque estas ovejas son mías. Son mías. Ahora la pregunta para ti es, ¿le perteneces tú a Cristo? ¿Estás tú en el rebaño del Señor? Y fíjense lo que hace el pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Es decir que llegó el momento en que venía el lobo, el oso, el pastor que le importaban sus ovejas estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para protegerlas. No es que se va a ir, bueno, voy a morir por mis ovejas para que vean cuánto me aman. No, porque las dejaban las ovejas solas después. Pero en el llegado el caso, que hubiera el riesgo de vida de las ovejas, el pastor estaba dispuesto a dar su vida. Por eso cuando nosotros pensamos en la persona de Cristo Jesús, nos damos cuenta que no es que Jesús fue a morir en la cruz porque, bueno, me gusta ir a morir en la cruz y voy a pasar todo este padecimiento para ser un mártir de la fe cristiana. No. Es que nosotros teníamos un gran problema. El lobo, el oso que nos venía a atacar era el pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Nuestra alma estaba en riesgo por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos un buen pastor que cuando vio el peligro que nuestras almas tenían, ¿qué hizo? Vino y dio su vida por nosotros. Porque somos de Él. Porque nos ama profundamente. Y dice la palabra de Dios que Jesús está diciendo, nadie quita mi vida. Yo la pongo voluntariamente. Ahora fíjense esto. No es un buen pastor que es un pobre pastorcito. Tengo poder para entregarla y dice el Señor, tengo poder para volverla a tomar. Está haciendo referencia a que en el tercer día Cristo iba a resucitar y destruir el imperio de la muerte para siempre. Por eso nosotros que estamos en Cristo tenemos la seguridad que como Él venció la muerte, nosotros un día vamos a vencer la muerte también. ¿Tienes miedo de morirte? Conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos en Cristo sabemos que el momento en que demos el aliento final, nuestras almas van a estar seguras con nuestro pastor. Él venció la muerte. Ahora la pregunta es, ¿has entrado tú por la puerta que es Cristo? ¿Has confesado tus pecados a los pies de la cruz? Y le has pedido al Señor, Señor, cómprame con tu sangre porque quiero ser tu oveja. Fíjense cuál es la relación que tiene el pastor con las ovejas. El buen pastor. El versículo 14, yo soy el buen pastor, ¿y qué dice? Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. No tengo el tiempo hoy para desarrollar esta verdad. Pero en el Antiguo Testamento, el conocerse tiene una significación de pacto. Hay un pacto que Dios hace o que una persona hace con otra para conocerse. Y podemos ver, por ejemplo, este lenguaje
en Éxodo, en el capítulo 33, cuando está Dios con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, te conozco y te llamaré por tu nombre. Nuestro pastor Jesús no solamente es un pastor que nos conoce, sino que como veíamos del versículo 1 al 5, ¿qué hace? Nos llama por nuestro nombre. ¿Saben que Cristo no solamente murió por la iglesia, así si lo pensamos en conjunto? Él murió en la cruz por ti, por mí, por mi nombre. Encontramos la misma verdad en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 43, cuando el Señor le dice a Israel, yo te puse nombre, tú eres mío. Y yo no sé cómo se siente usted hoy, esta mañana. Quizás usted ya es parte del Rey del Señor. Pero quizás hoy te sientes que no le perteneces a nadie. Quizás hoy te sientes como una hoja que va en el viento. Va de un lado para el otro. Ahora, ¿sabes qué? Es importante lo que sientes. Pero ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que si estás en Cristo, le perteneces a Cristo. Y Él te conoce. Y te ama profundamente a ti. Pon tu nombre. Jesús dice, yo llamo a mis ovejas y las llamo por su nombre. Las llamo por su nombre. Mis amados, yo los exhorto a nosotros en esta mañana a que entendamos que tenemos un Dios que nos ama profundamente en la persona de Cristo. Profundamente. Profunda personalmente. Y es un Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y que nos ha comprado al precio de su sangre. Y por estar dentro de su redil, nosotros estamos en sus manos y nadie nos puede quitar de sus manos. Yo no sé cómo has venido tú en esta mañana, pero quizás estás poniendo tu fe en personas o cosas, porque tú dices, bueno, si yo empiezo este camino, entonces me va a ir bien. Déjame decirte que si ese camino no es Cristo, te va a ir mal. No vas a encontrar lo que buscas. Quizás en esta mañana sientes que no le importas a nadie, que nadie tiene cuidado de ti. Déjame decirte algo, Cristo tiene cuidado de ti. Amén. Pero quizás tú no estás dentro del rebaño y estás en la oscuridad y estás siendo presa de todos los males y peligros que tiene este mundo. Te invito en esta mañana a que pongas tu fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Él es la puerta. No se puede entrar por otro lado. Déjenme terminar con esto. Cuando era más joven, no que esté viejito ahora, pero cuando era más joven que ahora, mi mamá siempre me decía, hijo, lleve la llave de la casa porque por cualquier cosa, a veces yo no voy a estar en la casa, y si usted vuelve, no estoy. Pero bueno, como somos todos los adolescentes, nunca le hacemos caso a la mamá, ¿no? Mamá habla y parece que pasa un tren. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces salí de la casa sin la llave y me fui. Bueno, volví a la casa y ¿qué pasó? Mi mamá no estaba. ¿Y quién me abre la puerta? Y era invierno. Invierno en Argentina hace frío, hermano, estamos cerquita de la Antártida. Entonces empezó a hacer frío y por supuesto, como buen joven desobediente, tampoco llevé la chaqueta. Lleva tu chaqueta. No, por supuesto. Entonces así, me fui sin llave y sin chaqueta. Cuando volví, no tenía cómo entrar y me estaba muriendo de frío. Si usted es una mamá, está pensando, bien hecho, le hizo bien pastor. Está bien, gócese un poquito ahí. No se lo voy a negar. Entonces, ¿qué hice? Me quise subir por el techo de la casa y empecé a trepar. Dije, quizás está abierta la puerta de atrás del patio y puedo entrar por el patio. Y me salté. Imagínense todo esto. Ahí trepándome, saltándome. Llego, cuando voy a abrir la puerta del patio, está cerrada.
¿Por qué? Vivíamos en Argentina, mucha inseguridad, decía mi mamá, había que cerrar todas las puertas de la casa. No había forma de entrar. Fui a un patio a buscar un palito ahí para ver si podía abrir la ventana y desde la ventana que tenía rejas meter a ver si podía sacar la llave y poder entrar. Así estuve y me estaba congelando. Finalmente pude entrar. Ahora, ¿cuál es el punto, hermano? El punto es que si yo pertenezco a la familia y escucho la voz del jefe de la familia, en este caso era mi mamá, tenía la llave. ¿Y por dónde iba a entrar? ¿Por el techo, ahí por la ventana? No, o entre por la puerta. Después me contó otra vez, me pasó que, claro, ya aprendí cómo entrar por la ventana, entonces después yo me metía por la ventana. Es decir, la puerta estaba abierta, pero me metí por la ventana. El punto está, hermanos, era travieso el pastor, sí. Que si nosotros somos parte de la familia tenemos acceso por la puerta de entrada. ¿Quiénes son los que están saltándose por el patio o quieren meterse por la ventana? Los ladrones. Los ladrones. ¿El pastor? ¿El pastor? También, cuando era chico. Pero no me está saltando en su patio. Mis queridos, cuánto esfuerzo nos toma en la vida querer obtener las cosas por nuestra propia cuenta. Cuando Cristo nos está abriendo la puerta, nos está diciendo pasen. Pero no podemos entrar por la ventana o por el patio, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo. ¿Cuánto esfuerzo más quieres gastar en vano hasta que te des cuenta que Cristo es la puerta de la vida?